Buenas tardes, alumnos. Vamos a empezar con el repaso de la prueba que vamos a tener mañana, en la cual ustedes tienen que meterse al sistema y hacerla por favor en 1 hora y media. Ahí está, aparece todo en la prueba, ¿ya? Todas las indicaciones. Ya, vamos a partir con un repaso básico para que más o menos vayan instruyéndose de lo que es la administración, ya, que es la materia que vimos, y más o menos para que se den cuenta cómo voy a hacer más o menos la prueba. Esto si de verdad va a ser como una ayuda, ya, porque como es la primera prueba y yo no estoy con ustedes, entonces como que me cuesta un poco entregar todo lo que necesito entregarles. ¿Ya? Entonces por eso voy a hacer este apoyo. Para la segunda prueba ya va a ser más distinto, va a ser más, voy a pasarle más la materia, el repaso que les voy a hacer, que las preguntas que van a tener en la prueba. ¿Ya? Pero esto es para que más o menos vayan introduciéndose en lo que yo necesito de ustedes. ¿Ya? Vamos a partir la prueba con preguntas de verdaderos y falsos. ¿Ya? Dijimos que la administración, ¿cierto? Era para todos, para el sistema privado, público, ¿cierto? Teníamos la parte donde obteníamos lucro y teníamos la parte social. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, no es exclusivo de un sector, es para todos los sectores, no se olviden de eso. No solamente para el sector público o el sector privado, ¿ya? También les enseñé yo que la meditación es la única y exclusivamente humana, ya que el hombre la desarrolla a través de todo un proceso racional, ¿cierto? Si bien es racional, ¿ya? En la administración, cada administrador, ¿cierto? Le da su sello, no se olviden de eso, ¿ya? Que los rasgos de la persona, del líder que ustedes tienen adelante, ya va a generar una personalidad distinta a cada administración que ustedes vean que se desarrolla de acuerdo a los líderes que vayan a tener delante de ustedes, ¿cierto? La administración también, teníamos varios procesos dentro de la misma administración o funciones que le decíamos, ¿cierto? En estas funciones, ¿ya? ¿Cuáles eran? No se olviden de cuáles eran, chiquillos, por favor, ¿ya? Que primero partimos como proceso, después partimos como funciones, después fuimos agregándole 2 áreas más. ¿Ya? ¿Se recuerdan cuáles eran? Planificar, organizar, dirigir, controlar, ¿ya? Y después ustedes saben el resto, ¿ya? Pero no se lo tiene que olvidar. También vimos en la administración, ya que es una técnica también, ¿cierto? ¿O es algo más que una técnica? ¿Qué es la administración? ¿Cómo partimos la administración nosotros? ¿Qué dijimos que era? Estoy haciendo esto parando un poco para ver que ustedes también vayan acordándose de algunas cosas, chiquillos. Era arte, ¿qué más era? Ciencia. Ciencia, ¿cierto? Que no tan solo era una técnica, no se olviden de eso. También vimos también que aquí en la administración, algo que también yo les dije y les hice harto hincapié, que teníamos 2 escuelas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cuáles escuelas eran? Bueno, eso tienen que estudiarlos ustedes, ¿ya? Mm, que veíamos una escuela, si bien una era de economista, ¿cierto? Y la otra era de empresa, también teníamos ahí la clásica de sistemas, de contingencia y moderna. A lo mejor no lo van a tener explícitamente escrito así, pero así es, ¿ya? Y que iba evolucionando también, dijimos nosotros, la administración en el siglo XX. ¿Ya? Y estos autores, más que nada, cuando partimos la administración nosotros, ¿cierto? Los estudios que hicieron fueron de conductas, no se olviden de eso,
que ellos lo primero que veían, observaban, eran los movimientos de las personas, cómo trabajaban, lo que estaban haciendo, los tiempos que se demoraban, ¿ya? También vimos... Ay, espérame un chiquitito. Vimos también que existían varios tipos de bienes, ¿cierto? Ajá. Vimos ¿qué bienes vimos más o menos nosotros? ¿Se recuerdan ustedes? Hagan memoria un ratito, chiquillos, yo voy a seguir. Ya, voy a dar la explicación de los tipos de bienes. Vimos que nosotros teníamos fábricas, ¿cierto? Hablamos de fábricas porque partimos con empresas, ¿cierto? Que fabricaban bienes. Estos bienes de consumo muchas veces tendían a satisfacer, ¿cierto?, los requerimientos, pero por otro lado, no satisfacen los requerimientos, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado con eso cuando lean las preguntas de verdadero y falso, porque no siempre lo que uno lee, si no ve una coma, va a decir lo que uno cree que dice. Así que hay que estar pendiente de las comas también, ¿ya? Porque acuérdense que hay puntos y comas en las preguntas. Entonces uno puede tender a leer todo rápido y no parar y cambia el sentido de la frase. ¿Ya, chiquillos, por favor? Entonces dijimos que no siempre se satisfacen todas las necesidades requeridas, ¿cierto?, del mercado. Vamos a seguir revisando. Yo les puse también un desarrollo, ¿ya?, en el proceso administrativo. Entonces, de la transformación de los recursos, ya en los procesos que hay que cubrir. Entonces nosotros partíamos con ¿qué cosa? ¿Qué es lo primero que hacía cuando usted hizo su negocio en el Canva? ¿Qué es lo primero que tenía que hacer? Planificar. ¿Cierto? Después, ¿qué tenía que hacer? Organizar. Entonces, cuando yo les presente a ustedes este recuadro, usted me va a explicar qué significa para usted este recuadro. Como usted ya hizo el Canva, me va a decir Como el paso a paso. Con el paso a paso, usted me va a decir, y usted ya sabe los procesos administrativos, ¿cierto? Los 5 procesos que vimos primero. Entonces me va a contar a mí con este esquema qué significa eso, ¿ya? Planificar es tanto, tanto, y después yo voy a organizar, y etcétera, 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 ¿cierto? Entonces usted me va a decir, para yo poder planificar, tengo que tener la organización, y la organización que voy a hacer yo con la organización. Voy a diseñar ¿qué? Plan de trabajo puede ser, ¿cierto? ¿Ya? Después voy a decir controlar. ¿Qué voy a controlar? A las personas, los recursos que van a ingresar. Por eso yo les hice que me hicieran un pequeño balance. Porque usted tiene que saber lo que va a gastar, ¿cierto? Entonces, y con sus palabras, usted me va a contar lo que entendió. Después le coloco otro esquema, ¿cierto?, que dice la administración como ciencia, técnica o arte. Y usted también me va a decir ahí, me va a explicar con sus palabras, sí, la administración es ciencia, es arte, es técnica. Porque uno después con el tiempo adquiere la técnica, ¿cierto? Dijimos nosotros. Ya, pero que solamente no era técnica. No se olviden de eso. Y vamos a terminar con el FODA. ¿Ya? El FODA lo van a hacer un FODA personal, porque como yo tengo que leer las pruebas, chiquillos, para conocerlos un poco a ustedes, van a ver lo que es la fortaleza, la oportunidad, las debilidades y la amenaza. Ustedes saben en qué lado va cada cosa, ¿cierto? Ya, más o menos para que ustedes identifiquen lo que es la prueba. No es difícil, es fácil esta prueba, por eso les estoy indicando a ustedes las cosas más básicas, pero para que no se olviden de leerlo y estudiarlo. Porque ahora yo no les puedo entregar todas las respuestas, obviamente, pero sí los voy a conducir
para que vean más o menos lo que yo voy a preguntar en la prueba para que puedan desarrollar los temas que necesito que ustedes estudien. Me van a decir, pero es toda la materia. Sí, es verdad, toda la materia. Pero traten de hacerse Un resumen. un resumen de la materia. Porque ¿ya? toda la materia va de la mano. Sí, porque va todo aplicado, entonces una cosa va tras otra, entonces no puedo dejar de preguntarle una cosa y ponerle una sola cosa, todas van de la mano, no hay ninguna cosa acá en la administración que sea independiente, yo solamente voy a controlar y no, eso no existe, ¿ya? Después les voy a preguntar también, voy a colocarles alternativas y les voy a hacer preguntas. Vimos también lo que significaba la organización. ¿Qué era la organización? ¿Cierto? Hablamos, por ejemplo, de la escondida, que tenían ciertas características, la organización el grupo de personas que se llama organización, que está en la escondida, ¿ya? Y cuando ya empiezan las personas a asociarse para tener un objetivo, un plan de trabajo, cumplir metas, ya estamos hablando de una organización, ¿cierto? Entonces, para que también refuercen ese lado, porque viene una pregunta sobre ese tema. ¿Qué otra cosa podemos ver acá que en lo que los pueda ayudar? También vimos nosotros los tipos de organización según la naturaleza, se describe como tipología de ejemplo de organización industrial, comercial, ¿cierto? ¿Qué más vimos ahí? Vimos varios tipos de empresas, ¿o no? ¿Cómo se conformaban? Una que trabajaban a dónde en el cerro, dijimos, una de explotación, industriales. ¿Se recuerdan ese tema? Para que lo revisen también. Ya, chiquillos, voy a parar un ratito y de ahí sigo para seguir dándole datitos para la prueba.